Bienvenidos a todos. Es un gusto continuar con esta serie de webinars que hemos preparado aquí en Corporación Q para ustedes. Algunas personas ya nos conocen de webinars anteriores, otras personas se han integrado a este webinar por primera vez. Hoy vamos a tratar el tema muy importante, un tema de mucha actualidad, que son las oportunidades o ideas para apoyar hacia la mitigación del cambio climático. Sobre todo las nuevas generaciones tienen una gran conciencia al momento de cómo enfrentar este tema. Brevemente, antes de presentarles a nuestra expositora que tenemos el gusto de contar el día de hoy, les cuento que Corporación Q es un grupo en 20 años, básicamente en la línea de planeación estratégica y sistemas de gestión, una línea de capacitación, entrenamiento en más o menos los mismos temas y una línea de soluciones tecnológicas en la que representamos a la plataforma tecnológica ISO Tools acá en Ecuador. El día de hoy, como les decía, estamos gratamente orgullosos de contar con la presencia de Verónica García Malo. Verónica es una química farmacobióloga mexicana que tiene estudios de control de calidad en Estocolmo, Suecia y también en Tokio, Japón. Ella tiene una amplia trayectoria en todo lo que es infraestructura de calidad, especialmente en la línea de acreditación. Actualmente es miembro del Comité Técnico de Gestión Ambiental TC ISO 207 y del panel de acreditación de Naciones Unidas. Trabaja mucho estos temas a nivel nacional, a nivel mundial y también a nivel nacional en México y con también amplia participación en otros países de Latinoamérica. Y como van a ver, cuenta con información muy relevante sobre el tema. También es vicepresidenta de Assurance Service International y es evaluadora líder y experta internacional para varios organismos de verificación y de validación en temas de gases de efecto invernadero. También es experta intermitente internacional del Instituto Meteorológico Alemán PTB y colabora como tal en proyectos de Latinoamérica y el Caribe, en proyectos de biodiversidad y cambio climático también. Verónica, muchas gracias por tu participación, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, estoy seguro que será de mucho valor para todos los participantes tu participación el día de hoy. Bienvenidos a todos y les dejo con la experta Verónica García. Adelante, Verónica. No, estaba apagado mi micrófono, perdón. Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Me va a permitir compartir la pantalla para empezar a platicarles acerca de este tema que, como dijo Mauro, pues si estamos aquí es porque a todos nos interesa. Muchísimas gracias a Corporación Q por haberme invitado y por haber organizado este webinar. Yo estoy siempre a sus órdenes y siempre con gran gusto porque somos grandes amigos de Corporación Q. Así es que muchas gracias. Y pues como bien dijo Mauro, vamos a hablar ahora de qué podemos hacer para apoyar la mitigación del cambio climático y cómo están las cosas en el mundo. Pero lo primero que quiero platicarles a ustedes, bueno, vamos a hablar, seguramente todos tenemos en mente si ha servido realmente el aislamiento mundial al cambio climático, que sigue una vez que concluya este aislamiento, y en eso vamos a hablar sobre inventarios de gases de efecto invernadero, mercados de carbono por el mundo y un tema muy relevante sobre todo para nosotros consumidores, que es el etiquetado ambiental. Entonces, primero que nada, quiero mostrarles pues un mapa que nos enseña cómo está siendo el calentamiento de la Tierra, porque aún hay muchas personas que son escépticas a este cambio climático, que en realidad lo que es el calentamiento del globo terráqueo. Y podemos ir viendo cómo a partir de 1800 empezaron a monitorearse, y a nuestros días pues se va haciendo cada vez más caliente la Tierra. Los espacios azules son los fríos que tenemos, y todo lo rojo y naranja pues ya es la temperatura alta que tenemos
en este momento en el globo terráqueo. Si ustedes se fijan, esto terminó en 2019, este es el mapa más reciente que tenemos de 2019, ya solo nos quedan unos pequeños espacios fríos que ayudan a conservar pues este equilibrio de temperatura. Y pues muchos escépticos han estado trabajando sobre qué es lo que ocasiona el calentamiento de la Tierra. Y empezaron a observar que, bueno, este incremento de temperatura era bastante grande. Este es el que tenemos observado en general. Y entonces empezaron a decir, bueno, seguramente esto se debe, no está caminando, por algo no está caminando, ya va. Esto seguramente se decía que era el cambio de la órbita de la Tierra. Y entonces empezaron a monitorear los cambios de órbita y cómo incrementaba la temperatura estos cambios de la órbita de la Tierra, y se dieron cuenta que no había ninguna relación con la temperatura que tenemos incrementada ahora. También pensaron en la temperatura del Sol, porque efectivamente la temperatura del Sol cambia, pero pues tampoco nos llevó a este incremento de temperatura tan alto. Otras personas dijeron que los movimientos volcánicos y todo este cambio que tienen en los químicos, el sulfato que tienen, también podía ser lo que ocasionaba, y se dieron cuenta que no. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si los combinamos a los tres. A lo mejor estas son las causas naturales de factores naturales, y si los combinamos que se ha incrementado en el mundo, y se dan cuenta que pues no, ni combinados siquiera llegaban a los temas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con el efecto humano. Y empezaron lo típico que todo el mundo piensa, ya sé, debe ser la deforestación y el uso que se está dando al suelo. Y se dieron cuenta que tampoco es solito en lo que incrementa la temperatura. Después empezaron a hacer un seguimiento al ozono, ese ozono que hemos estado escuchando que ya se cerró ese hoyo que había de ozono, y se dieron cuenta que pues tampoco era la contaminación por ozono. Hablaron de aerosoles que el aerosol antes, y entonces ayudan a enfriar la Tierra. Y finalmente, pues entonces dijeron, vamos a ver qué pasa con los gases de efecto invernadero. Y empezaron a ver realmente cómo estaba impactando la concentración de gases de efecto invernadero en esa temperatura. Lo empezaron entonces a decir que podríamos unir todos los cambios, ¿qué pasa aquí? Todos estos factores humanos para ver si eso llegaba a ser esa temperatura que se estaba observando, y pues se dieron cuenta que todos juntos, y ver ahora en la gráfica, todos los factores humanos combinados realmente nos daban ya una tendencia real de lo que estaba sucediendo. Y finalmente dijeron, vamos a buscar todas las fuerzas juntas, las humanas y las naturales. Y entonces se encontró incrementatura debido a todo que ya vimos, el ozono, pero principalmente a los gases de efecto invernadero. Entonces, de ahí es donde empezamos a ver. Empezamos a trabajar con qué pasa con los gases de efecto invernadero y cómo podemos ayudar para que esto no siga adelante. Para poder hacer eso, pues lo primero que tenemos que ver es de dónde provienen los gases de efecto invernadero. Mucha gente piensa que son emisiones como humo que sale de las chimeneas, y no. Las fuentes de gases de efecto invernadero vienen de todo, del uso de la electricidad que tenemos todos los días, de la agricultura y la ganadería, de la industria, por supuesto, de todos los procesos industriales, por la quema de combustibles fósiles, de la energía proveniente de otros insumos que no es la energía eléctrica que usamos, los desperdicios de gasolina, los edificios, o sea, de todas maneras estamos obteniendo gases de efecto invernadero. Hay una cantidad innumerable de gases de efecto invernadero, y quien esté interesado puede buscar publicaciones
de un panel intergubernamental de cambio climático, que es donde se unen los expertos a analizar todo esto y tienen una lista interminable de gases de efecto invernadero. Pero desde hace ya varios años se daba seguimiento solo a 6 y ahora ya a partir de 2012 empezamos a seguir un séptimo gas y son estas moléculas que vemos alrededor de nuestro globo terráqueo que está sufriendo. Principalmente pues tenemos el dióxido de carbono, pero tenemos una gran participación en la agricultura y ganadería de metano, tenemos óxido de nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y el nuevo gas que tenemos, que estamos dando seguimiento, que es el trifluoruro de nitrógeno. ¿Por qué empezamos a dar, por qué se decidió primero seguir estos 6 gases y después el séptimo? Porque los expertos vieron que estos gases provocaban un calentamiento global importante. Ellos empezaron a analizar los diferentes factores que pudieran hacer una unidad y dijeron, bueno, que el dióxido de carbono es el gas que más abunda en la atmósfera. Ese dióxido de carbono vamos a considerarlo como la unidad. Por eso siempre se miden los gases de efecto invernadero en toneladas de dióxido de carbono y se dice equivalente. ¿Por qué? Porque hay quien dice, ¿por qué solo siguen el dióxido de carbono? ¿Qué pasa con los demás? Bueno, los demás se convierten con un factor que se llama el potencial de calentamiento global a la unidad que es el CO2 equivalente. Cuando vemos el EQ, significa que ya es una suma de todos los gases, de todas las moléculas que tenemos en emisiones en la atmósfera. El metano, por ejemplo, tiene una potencial de calentar la Tierra 24 veces mayor al dióxido de carbono. O sea, una molécula de metano, de CH4, calienta 28, ya el nuevo valor es 28 veces más que una molécula de CO2. El séptimo gas que se empieza a seguir, que es el trifluoruro de nitrógeno, se empieza a seguir porque se empieza en 2012 se empezó a observar, 2011, 2012, se empezó a observar un incremento muy grande de concentración de este gas de trifluoruro de nitrógeno. Se empezó a investigar y resulta que se está emitiendo en la fabricación de paneles solares, algo que se había utilizado como una mitigación de gases de efecto invernadero para no generar emisiones por la quema de combustible fósil y utilizar la radiación solar, pues esa fabricación de esos paneles solares empezaron a emitir el trifluoruro de nitrógeno. Y resulta que una molécula de trifluoruro de nitrógeno tiene un potenciamiento global de 17.200 veces mayor que una molécula de CO2. Entonces se imaginarán que esa concentración nueva de ese gas con ese potencial de calentamiento global, pues ya estaba impactando también en los resultados que se tenían del incremento de temperatura. Entonces, esto hace, bueno, por supuesto que hay un seguimiento desde hace muchos años de las concentraciones del CO2, del dióxido de carbono. Y esto todos seguramente pensamos que pues este aislamiento mundial iba a servir muchísimo al cambio climático, puesto que no hay, por ejemplo, vuelos internacionales, hay algunos vuelos nacionales, pero pocos, casi no hay vuelos internacionales, tampoco estamos utilizando tanto el transporte que quema combustible fósil como las gasolinas o el diésel, porque estamos en casa. Entonces todo el mundo pensó, pero empezamos a ver el seguimiento que hace Mauna Loa y lo que nos encontramos es que el valor pico de este año, de 2020, o sea, ese pico que ustedes ven ahí arriba verde, es 2.4 partes por millón más alto que el de 2019. Esto, pues obviamente nos causó una gran desilusión, pero también nos encontramos
que en julio del 2020 o en junio fue la primera vez que se llegó a un pico de arriba de 415 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto es, pues no se había visto desde hace muchísimos años, había visto una vez un umbral de 400 partes por millón en 2014, pero ahora se han incrementado de una manera mucho más grande. Realmente para que la reducción de emisiones fuera visible con este aislamiento, pues necesitaríamos mantenernos unos meses, yo creo que 6 a 12 meses para realmente ver un impacto en esto. Para que llegáramos a emisiones como en el periodo en donde no teníamos un problema de incremento de temperatura, pues tardaríamos miles de años en que se va a valores antes de la revolución industrial. O sea, que es realmente muy poco probable que lo logremos hacer. La crisis sí ha disminuido las emisiones, pero no para mostrarse perceptiblemente. Lo importante es saber qué vamos a hacer ahora cuando salgamos y cómo va a ser la trayectoria que siga nuestras emisiones cuando se deje ver el aislamiento mundial. Llegaremos a seguir la misma tendencia y seguiremos a tener este incremento tan grande, porque ahora lo vemos en estas pocas semanas del 2020 comparados contra 2019 y 2018, pero si ponemos una gráfica en donde comparamos lo que teníamos en 1980, que no es tantos años, o sea, no estamos hablando de 1820, estamos hablando de 1980, donde casi todos los que estamos aquí en esta presentación ya vivíamos, pues el incremento ya se ve bastante grande, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Los pronósticos que se tienen, y este es un dato de la agencia de Bloomberg, porque se regresó, de la agencia de Bloomberg, nos dice que efectivamente este año se van a reducir 2.6 billones de toneladas de CO2, lo cual es muy bueno, pero que nosotros estábamos esperando llegar arriba de 33 billones de toneladas este año. Vean cómo ha incrementado en la gráfica de la derecha, cómo ha incrementado la temperatura desde que empezó la Gran Depresión, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza. Después viene una ligera baja cuando hay un problema con el petróleo. Después viene esa gran recesión que tuvimos hace unos años, cuando vino un colapso de la economía y que entonces ya no se empezó a fabricar tanto porque no había ese dinero que estaba alrededor del año 2000 más o menos, y después, ahora que viene esta pandemia, que viene otra disminución, pero en realidad pues no es significativa, ¿no? Estamos hablando de 2.6 billones cuando estamos esperando realmente que se vayan a dar 30.6 billones de toneladas. Entonces, esto es una gran tristeza y les pido que se acuerden de este número 2.6 billones de toneladas de CO2 porque ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido. Por supuesto, no les tengo que platicar las consecuencias que esto trae, un aumento de lluvias y fenómenos extremos que hemos tenido en todo el mundo, inundaciones impresionantes y falta de agua y sequías, como el caso de Sudáfrica. Los aumentos del nivel del mar son una realidad. Esos aumentos del nivel del mar, que aparte de que están desapareciendo islas, aparte de todo, están contaminando las aguas dulces de ríos, entonces nos estamos quedando sin aguas dulces. Estos aumentos del nivel del mar y sobre todo nuestros países, los países que colindan con los océanos, pues somos países que estamos susceptibles de un problema grande y próximo. Los incendios forestales, pues no les tengo que contar a ustedes, porque pues ustedes están muy cerca de la Amazonia y conocieron seguramente esos grandes incendios forestales del Amazonas y por supuesto los deshielos de los glaciares que hacen justamente el aumento del nivel del mar. Estas consecuencias todas las conocemos, los vemos todo el tiempo en las noticias de lo que está sucediendo en el mundo.
Pero dijimos, ¿qué va a pasar cuando se concluya este aislamiento en materia ambiental? Realmente la crisis que hemos tenido del virus COVID-19 ha incrementado el reconocimiento que tenemos de que tenemos que hacer algo para evitar esta crisis fuera de control. ¿Realmente estamos conscientes de ello? Creo que muchas personas sí, pero muchos otros vamos a salir del aislamiento y vamos a seguir comprando cosas que no necesitamos, utilizando el automóvil para todo y no teniendo esa conciencia ambiental que necesitamos en verdad, porque estamos llegando a puntos sin retorno. Como estamos viendo, ese incremento de CO2 nos está incrementando la temperatura y entre más se incremente la temperatura, pues menos vamos a poder continuar con nuestra vida normal. Esta pandemia seguramente se va a continuar debido a los cambios de ecosistemas que estamos teniendo. Y a lo mejor van a ser nuevas, pero más fuertes, o no sabemos qué va a pasar, pero de verdad tenemos que hacer conciencia. El mundo entero ha hecho conciencia a partir de, seguramente ustedes han oído hablar del protocolo de Kioto. Un protocolo que se genera en Naciones Unidas después de muchos años de estudio de expertos y de presentaciones para que hagan caso de lo que estaba sucediendo desde el año 1995 más o menos, que empiezan ya de verdad a decir, señores, de verdad tenemos que hacer algo. Finalmente, en Japón se reúnen todos los países y firman lo que le llaman el protocolo de Kioto, que entra en vigor, se firma en 1997 y entra en vigor en 2005, porque tristemente se había dicho que se tenía que conseguir que 55 partes, o sea, 55 países aceptaran ese protocolo de Kioto y que esos 55 países que firmaran hicieran el 55% de las emisiones del mundo, o sea, cuantificando todo, fueran el 55% de las emisiones del mundo. Y que resultó que Estados Unidos, que era uno de los principales emisores del mundo, pues dijo no firmó el protocolo de Kioto. Entonces se tardaron desde 1997 hasta el 2005 para que pudiera entrar en vigor. Entonces se van pasando los años, estamos en 2020 y no podemos todavía tener un esfuerzo mundial que realmente apoye el cambio climático. Como el protocolo de Kioto pues no estaba funcionando, pues sí estaba funcionando, pero pues no estaba funcionando tan bien. Entonces, el entonces secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quiso poner el protocolo de Kioto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto porque él estaba convencido y está convencido de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. No por religión, no por poder, sino va a ser por agua. En el momento que no tengamos agua en países, va a haber una guerra impresionante por obtener ese recurso. No lo logró porque pues en ese momento había muchos problemas de seguridad, entonces no lo logró y cambia su visión y empieza a trabajar en lo que seguramente todos hemos visto en algún momento, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible que involucran a todos los países del mundo y que en esos países del mundo se han comprometido a metas específicas en cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, tenemos en estos objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 13. El objetivo 13, que es la acción por el clima y que va directamente relacionado con el cambio climático, pero que si empezamos a hacer un análisis nos podemos dar cuenta que el 7, que es de energías renovables, pues habla también para apoyar el cambio climático. El objetivo 11, que es de ciudades y comunidades sostenibles, pues también habla de mitigar todos estos efectos del cambio climático. El objetivo 12, que habla de
consumo sostenible, consumo inteligente, consumo en donde se pueda realmente cuidar al ambiente, y el 15 de la vida de ecosistemas terrestres. O sea, hay muchos objetivos relacionados con el cambio climático, pero el directamente relacionado es el 13, y este objetivo 13 es el que da origen al Acuerdo de París. Es como la respuesta del mundo para el objetivo 13. Este Acuerdo de París, que se firma en 2015 en una reunión de todos los países que se llama la COP21, bueno, la COP que tiene cada año, y ese fue el año 21 en donde se reunieron los países y firman este Acuerdo de París. El Acuerdo de París tenía la misma condición que tenía el Protocolo de Kioto: 55 países cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de emisiones mundiales de GEI que ratifiquen el acuerdo. Afortunadamente, aquí sí firmó Estados Unidos. Firma Estados Unidos con el expresidente Obama y bueno, ya hemos oído al presidente Trump diciendo que él no cree en el Acuerdo de París y que se va a salir del Acuerdo de París, pero hay una condición en el Acuerdo de París, que ningún país se puede salir del Acuerdo de París antes de 4 años, porque el presidente Obama, sabiendo lo que venía, firma el Acuerdo de París para que los 4 años se cumplan un día después de las elecciones, de estas elecciones que vienen ahora. Si Trump gana estas elecciones, entonces Estados Unidos se va a salir. Pero de momento está alcanzada la meta el 5 de octubre del 2016. En ese día se firman ya 55 países, ratifican el acuerdo, y 55 países que en su totalidad hacen el 55%. Bueno, la condición era que un mes después de que se diera esta condición, entrara en vigor. Entonces, el 4 de noviembre de 2016 entra en vigor, y al día de hoy 189 países, de 197 países que conforman las Naciones Unidas, ya han ratificado el Acuerdo de París. Es una de las principales importantes metas que tenemos como mundo, como globo, como mundialmente. Y cada uno de los países está haciendo sus propias políticas, son políticas nacionales de cambio climático. Ustedes no me dejarán mentir, porque Ecuador es uno de los países que está trabajando ya muy arduamente en sus políticas nacionales para mitigar las acciones de cambio climático. Entre estas políticas que tenemos, pues, por ejemplo, en México tenemos un registro nacional de emisiones en donde las empresas están obligadas a registrar sus emisiones. Ya empezamos a ver en Perú una huella de carbono, Perú, así se llama, huella de carbono Perú, en donde las empresas o las organizaciones pueden también reportar su huella de carbono, en este momento voluntaria. Un programa País Carbono Neutralidad en Costa Rica, y todos Latinoamérica. Seguramente hay más políticas en varios países, pero sobre todo todos los países del mundo y toda América Latina tiene contribuciones nacionalmente determinadas, lo que se conoce como el NDC. Ecuador no es la excepción. Ecuador también tiene sus contribuciones nacionalmente determinadas y está trabajando para cumplirlas. Esto viene a raíz del Acuerdo de París. Pero todas estas políticas nacionales de cambio climático no tendrían ninguna razón de ser si no son medibles, reportables y verificables. Medibles porque necesitamos saber en realidad cuántas emisiones son. Reportables, pues porque si no hay un reporte, pues difícilmente vamos a poder saber cuántas mediciones son. Y verificables para tener confianza en estas mediciones que estamos haciendo. El Acuerdo de París, en su mayoría, y si alguien ha tenido el interés por leerlo, encontrará en varias ocasiones el nombre de las dos palabras de confiable y transparente. Entonces, todos los reportes que hagan los países tienen que ser confiables y transparentes. Y para eso tiene que haber una verificación. Aquí alrededor de estas palabras de medible, reportable y verificable, que está subrayado en rojo, resaltado en rojo, MRV,
es porque esas siglas son las que más se han utilizado para todas estas políticas. Tengo que hacer mi MRV, que significa una política en donde se pueda medir, reportar y verificar. Y en muchos países se está utilizando los organismos de acreditación para justamente darle esa transparencia y esa confianza a la verificación de cualquier política nacional de cambio climático. En Costa Rica tenemos, en Ecuador tenemos al SAE, al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, pero en cada país tenemos un acreditador que puede trabajar para darle esa confianza y transparencia a las políticas nacionales de cambio climático. Otro tema que se está utilizando también a nivel mundial y que a muchos les interesa son los incentivos para reducir las emisiones de dióxido de carbono equivalente. O sea, este mercado de carbono que seguramente han escuchado y que no es otra cosa que un comercio de emisiones y países que han puesto impuesto al carbón. Estos impuestos al carbón ya se están dando como una política mundial. Si ustedes se fijan, estos son los países que actualmente tienen impuesto al carbono ya implementado, aunque hay muchos países que están trabajando ya en el desarrollo del impuesto al carbono. En Latinoamérica, pues solo tenemos a Colombia, a Chile, Argentina y México, quienes son los que han puesto el impuesto al carbono. Brasil ya está en análisis para incluirlo. Y estos impuestos enormemente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Suecia el costo del impuesto al carbono más alto del mundo. Las empresas de Suecia pagan $120 por tonelada de CO2 equivalente. ¿Esto qué significa? Las empresas lo que están buscando es reducir de la mejor manera todas sus emisiones, pues para no pagar ese impuesto tan alto de $120 por tonelada de CO2 equivalente. Hacemos un comparativo, por ejemplo, con Colombia. Colombia tiene el costo de impuesto al carbono con esta nueva devaluación que hemos tenido del dólar en el mundo, pues está por abajo ya de $5 por tonelada, y en México tenemos menos de $3 por tonelada. O sea, los costos realmente de impuestos en nuestros países es muy, muy baja. Sin embargo, por ejemplo, Colombia ha hecho una política que se llama la política del no impuesto al carbono. Y esa política de no impuesto al carbono es darles oportunidad a las empresas de que compren reducciones de emisión de otros lados para ellos reducir y no tener que pagar ese impuesto. Y esto hace pues una doble función, porque las empresas disminuyen sus emisiones para no pagar impuestos y las otras empresas hacen proyectos para reducir emisiones que después pueden vender a los que emiten esos factores. Y esto se llama el comercio de emisiones en el mundo. Este comercio de emisiones en el mundo, estos son los países que ya lo tienen vigente, el estado actual de los programas de emisiones en el mundo. Y se le ha llamado tope y comercio, así se ha traducido, pero en realidad se llama cap and trade. Se ha traducido como tope y comercio porque lo que pasa es que los países le dicen a las empresas, tú puedes emitir hasta tanto, ese es el tope. Por ejemplo, puedes emitir hasta 100,000 toneladas de CO2 equivalente. A partir de ahí, empiezas a pagar ese impuesto alto que tenemos. Por ejemplo, en Europa se tiene un comercio de emisiones de este tipo, de tope y comercio, y las empresas cuando exceden ese tope, están pagando en este momento $18.54 por tonelada. O sea, los costos, perdón por el ruido, eso pasa ahora que estamos en casa. Estos costos varían en todos los países, pero lo que está haciendo es que las empresas estén generando proyectos para reducir emisiones. Estos comercios de emisiones son de una inmensa mayoría. Por ejemplo, mundiales, tenemos el primero que tenemos del lado izquierdo, ese azul, que es el de la Convención Marco de Cambio Climático. Por eso se ven las 3 Cs, ¿no? CCC, la Convención Marco de Cambio Climático. Esa Convención Marco de Cambio Climático es ese
mecanismo de emisiones, de comercio de emisiones, que vino a raíz del protocolo de Kioto. Hubo un boom muy grande que empezó a crecer el costo de los proyectos hasta llegar a $20 por tonelada o algo así, pero desafortunadamente, pues los grandes problemas que había por el dinero y porque entonces había empresas en algunos países que estaban generando las emisiones para después reducirlas, eso hizo que perdiera credibilidad y que perdiera realmente el monto. También vino junto con la recesión mundial, en donde ya las empresas no necesitaban comprar emisiones porque al reducir su fabricación, pues tampoco necesitaban comprar emisiones y se vino el precio para abajo. Sin embargo, en este comercio de emisiones se llegaron a mitigar 2 billones de toneladas de gases de efecto invernadero. Claro, más de 8,000 proyectos y proyectos en donde los países desarrollados apoyaban a los países en desarrollo para mitigar sus emisiones, porque ellos ya no tenían posibilidad de hacerlo. Entonces, traían maquinaria nueva, calderas de mejor eficiencia energética para que se redujera el consumo de energía y pudieran hacerlo. Y fueron 2 billones de toneladas pues desde 2005 hasta 2019, digamos, esa cuantificación. Si ustedes se acuerdan que les dije que se recordaran el número que íbamos a reducir en este año, fueron 2.6 billones de toneladas. En este comercio de emisiones solamente hubo 2 billones de toneladas, que decimos solamente, pero en realidad pues fue un esfuerzo importante y al menos no tuvimos ya 2 billones de toneladas más en el ambiente. Obviamente, en este mecanismo de Naciones Unidas, pues no se tenía un problema económico como el que estamos sufriendo ahora, porque se están reduciendo emisiones a costo de una economía mundial, ¿no? Entonces tenemos el problema. Berra y Gold Standard, que son los otros dos que se están considerando mundiales, son porque empezaron Berra en Estados Unidos y Gold Standard en Europa, pero que se han convertido también en programas mundiales y cada uno con sus propias reglas y sus propios montos de valores, etc. Esos también se podrían considerar como un comercio de emisiones mundial. Después tenemos el único comercio de emisiones regional, que es el de Europa, que es ese comercio de tope y comercio que les hablaba, el European Trade and System de la Unión Europea, que ellos están trabajando mucho, pero entre ellos, ¿no? Sin embargo, este mercado sí acepta la compra de emisiones de otros países. Eso es importante. En Colombia, les decía, tenemos ese proyecto del no pago al impuesto y se ha vuelto como un comercio de emisiones también. En México tenemos un comercio de emisiones que se llama México CO2, que no ha funcionado como se esperaba, por lo cual ahorita está un programa piloto justamente empezando para que las empresas empiecen a reducir sus emisiones. Tenemos importantes mercados o comercio de emisiones en Canadá, ha sido de los más importantes que se han desarrollado. Hoy justamente estaba viendo que otra provincia más, que es Manitoba, ya teníamos en Alberta, en British Columbia, ahorita en Manitoba tenemos otro comercio de emisiones que ya se está desarrollando. En Estados Unidos, aunque ya dijimos que Estados Unidos es un mundo aparte, hay muchas iniciativas muy importantes como el American Carbon Registry, donde también es un comercio de emisiones, el Climate Action Reserve, pero el que más está trabajando es el California Air Resource Board, el California ARB. ¿Por qué? Porque sabemos que California es uno de los países que pues, ellos solitos se convertirían en la cuarta economía mundial, ¿no? Por todo el desarrollo que tienen. Y California lo que está haciendo, está entendiendo que el transporte no va a desaparecer, que el transporte es una de sus principales causas de emisiones, por lo que ahora está trabajando en un proyecto en donde todas las empresas que le surten combustibles a California les están pidiendo que reduzcan sus emisiones en su fabricación. Y esa reducción se está pagando a $200 por tonelada. Entonces, si yo soy un país que le vendo
gasolina o diésel a California, lo que trato de hacer es reducir mis emisiones durante la fabricación de mi combustible para que ese combustible que llegue a California tenga un factor de emisión mucho menor, o sea, sea mucho más eficiente en cuestión emisiones. Y por eso se paga tanto dinero. Y el gran proyecto que se está trabajando, que es el de Corsia, que es el proyecto de reducción de emisiones de la industria aeronáutica. Este proyecto es muy importante porque ellos saben que son uno de los principales fuentes de emisión, la quema de combustible en el transporte aéreo, porque pues esta globalización hace que todo el mundo esté viajando y entonces ellos se han comprometido a disminuir 1.500 millones de emisiones en 2020. No sé cómo van a trabajarlo con esta pandemia y con este corte. No sé si lo van a trabajar de manera diferente, pero ellos lo que van a hacer o están haciendo es mejorando la eficiencia de combustibles. Nos contaban hace poco que ya había biocombustibles para aviones, pero que ahora desafortunadamente los motores de los aviones no estaban listos para esos biocombustibles y no los podían quemar. Entonces ahora están trabajando en los motores de los aviones. Y esto, pues, lo que quieren es que todas las líneas aéreas reduzcan su emisión en un 50% en 2050, principalmente en reducción de emisiones del combustible que utilizan, pero si no, comprando reducciones de emisiones de proyectos. Esto es lo que también está siendo muy importante porque todas estas iniciativas lo que hacen es incentivar esas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente. ¿Qué es un proyecto de GEI? Un proyecto de GEI donde se den las emisiones. Hagan de cuenta, este es un escenario base. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes han ido a Colombia y han visto el Transmilenio o en México el Metrobús. Y este es el tipo de escenarios que tenemos. Un escenario base en donde hay una gran cantidad de automóviles, una gran cantidad de autobuses, motocicletas, trenes que transportan a la gente, que son una emisión importante de CO2 equivalente, porque hay una quema de combustible fósil. Se hace un proyecto, ese es como el escenario base. Se hace un proyecto en donde no se eliminan y por eso no están tachados, sino están nada más disminuidos en el proyecto, disminuido el color del autobús, del carro, de la motocicleta y del tren, porque no se eliminan, pero se disminuyen. Y se pone un autobús, ya sea eléctrico o ya sea de mejor eficiencia energética, lo que ocasiona que todo esto reduzca sus emisiones. Y la diferencia que hay entre la reducción de un proyecto con el escenario base es lo que son los certificados de reducción de emisiones, lo que se puede vender, lo que muchos de ustedes seguramente han oído que se llama el bono de carbono. Ahora ya no le quieren llamar bono de carbono porque tiene una connotación diferente lo que es un bono, pero aquí todavía se conoce como bono de carbono. Entonces, los bonos de carbono se venden y se venden en la bolsa de valores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy emitiendo más de 100,000 toneladas en Suecia, que ya dijimos es muy caro el impuesto, yo lo que hago es comprar esos bonos de carbono a quien me los venda, ya sea un proyecto que se haya desarrollado en Ecuador o que se haya desarrollado en Asia o que se haya desarrollado en África, donde sea, pero yo lo compro. Voy a la bolsa de valores y digo, quiero comprar 20,000 toneladas. ¿Y qué pasa? Ahí empieza la oferta y la demanda. Si hay muchas empresas que necesitan esos bonos de carbono, empiezan a hacer como cualquier mercancía en el mundo que se vende y se compra, y es la ley de la oferta y la demanda. Por eso los precios suben y bajan en los bonos de carbono. Esto es el escenario que se tiene en un proyecto. Hay muchos proyectos de mitigación de emisiones, pero bueno, estos son unos ejemplos. Ya dijimos, el cambio de un combustible fósil a un biocombustible, eso hace una reducción de emisiones. El cambio de energía, la matriz energética, en lugar de que se use carbón y diésel para generar energía, que se utilicen energías renovables como la energía solar o la energía eólica. El cambio de refrigeradores, por ejemplo,
si se tienen refrigeradores antiguos en donde hay un consumo muy importante de refrigerantes que son grandes emisores de gas de efecto invernadero y que se cambien por las nuevas tecnologías, eso también es un proyecto. Y los que todo el mundo seguramente conoce, que son los proyectos forestales, ¿no? Pero acuérdense siempre cuando digan, quiero reducir emisiones, voy a sembrar un árbol, que el árbol se convierte en una fuente de emisión en la noche. ¿Se acuerdan de sus clases de biología donde por fotosíntesis en las noches el árbol emite CO2 a la atmósfera y en el día lo captura? Eso por supuesto que es menor la fuente de emisión, pero sí la reducción de emisiones es importante y la captura en el tronco y en el suelo es importante. Pero cuando vienen los incendios forestales, pues ¿qué pasa? Se suelta ese dióxido de carbono. Es un dióxido de carbono de biomasa, entonces pues a lo mejor puede entrar al ciclo natural, pero de todas maneras pues son un riesgo importante. Hay proyectos de mitigación de emisiones o iniciativas de compensación de emisiones y les pongo aquí un ejemplo que tal vez ya conozcan, que se llama Tentry. Tentry es una iniciativa de Estados Unidos y Canadá que ellos han dicho que van a plantar, por cada prenda que ellos vendan, van a plantar árboles. 1 billón de árboles para el 2030 es su meta. Y lo que ellos, como están viendo que es difícil llegar a esa meta, están invitando a las personas para que contribuyan a esta iniciativa. En Misiones tiene una hamburguesa o la fabricación de una elaboración de una hamburguesa o un café o los vuelos internacionales. Y entonces si uno quiere, o las bolsas de plástico mismas, si uno quiere reducir emisiones, pues puede comprar, por ejemplo, pagar $5 para reducir las emisiones de mi taza, de mi café que me compré en la tienda de la esquina o en la cafetería del centro comercial, o pagar $6 para reducir las emisiones de mis vuelos internacionales. Y ellos lo que hacen es plantar árboles, principalmente plantan árboles en Estados Unidos y Canadá, pero ya están empezando a plantar árboles en varios países de Asia y de África. Entonces, esto hace que contribuyamos y seguramente hay muchas iniciativas en donde nosotros podemos contribuir para compensar las emisiones. Por último, hay una iniciativa muy importante que se tiene en un etiquetado ambiental. Es otra, y al principio de la plática les decía, es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho porque es algo que podemos apoyar fácilmente. Y es la relevancia que está teniendo este etiquetado ambiental a nivel mundial. No me dejarán mentir que en este momento, perdón, si nosotros vamos al supermercado, vamos a encontrar una cantidad de etiquetas de todo tipo, ¿no? Pero hay muchas etiquetas en este momento que quieren venderse como contribuyentes al beneficio ambiental. Y esto llega a ser una publicidad engañosa o lo que se llama el greenwashing. Hay una cantidad de 450 etiquetas en el mundo, se han cuantificado, de 25 sectores industriales. Y de esas tenemos muy pocas que son confiables. ¿Y por qué son confiables? Pues porque tienen un respaldo por atrás de una certificación como es el Forest Stewardship Council, que seguramente cuando han comprado cajas o papel han visto este logotipo y eso significa que viene de un bosque certificado como un bosque sostenible. O han visto una huellita de un pie que es el de Carbon Trust, y todos esos tienen un respaldo. Pero después tenemos una gran cantidad de declaraciones vagas. Vagas porque no nos dicen nada. Queriéndonos decir algo, no nos dice nada. Y veamos el ejemplo de la ranita abrazada al mundo verde. ¿Qué es eso? Pues nada, no nos dice nada, simplemente como es un verde y como es una ranita que es bonita, pues entonces creemos que es buena para el ambiente y nos vamos con él. O que nos dice que es 100% biodegradable, pero ¿qué es biodegradable? ¿Y quién ha dicho que es biodegradable? ¿Quién de verdad confirma que es biodegradable? Muy poco.
Hay otros que dicen amigable al ambiente. ¿Qué es amigable al ambiente? Todas esas declaraciones vagas que encontramos, pero hay otras que son deliberadamente engañosas. Y dijimos que los refrigerantes son de los que más contaminan en gases de efecto invernadero, que más emisiones sueltan en gases de efecto invernadero. Como este refrigerante, el 410A, es uno de los más contaminantes. Está por arriba de 18.200 toneladas de CO2 por kilogramo de refrigerante. O sea, es muy, muy alto. Y nada más porque le ponen una hojita verde, pues ya dicen que es amigable al ambiente. Entonces, tenemos que analizar qué pasa. Esto no es nada más de nosotros. Hay múltiples usuarios que están buscando la información ambiental. Nosotros como consumidores o las mismas empresas para reducir sus huellas de carbono, actores políticos para sacar sus políticas públicas, la Academia para la Investigación, industria creativa que está buscando la manera de generar estas etiquetas que llamen la atención del consumidor y la sociedad civil en su contexto general. Pero necesitamos otra vez ese aval con un reconocimiento internacional de que esas marcas son confiables y transparentes, que realmente si dice que es biodegradable, haya demostrado que es biodegradable. ¿Y esto cómo se demostraría? A través de un ensayo que realmente el detergente, por ejemplo, no contenga mayor cantidad de X cantidad, una especificación dada para considerarse biodegradable. Y otra vez necesitamos que se mida, que se reporte y se verifique. Y todo esto a través de esta infraestructura de calidad, con un reconocimiento en como de laboratorios, que son IAF e ILAC. Y todas estas acreditadoras que tenemos en nuestros países, incluyendo el SAE, tienen reconocimiento internacional en IAF y en ILAC. Entonces, cuando haya políticas públicas que lleguen a ser, ya sea de reducciones de emisiones al ambiente por gas de efecto invernadero o por etiquetado ambiental, siempre busquemos que tengan ese reconocimiento internacional de la acreditación. Esto no ha sido solamente de América Latina. Todo empezó con una huella ambiental de producto de Europa. Europa empezó a decir, nosotros vamos a ser un continente neutral en 2050. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a emitir, o vamos a mitigar las emisiones que estamos generando de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cómo están los productos en sus declaraciones ambientales. No nada más de carbono, sino también de todos los impactos ambientales, al aire, al agua y, por supuesto, al cambio climático. Y empezaron a hacer unos programas piloto que ya terminaron, que ya están a punto de empezar, en donde no es obligatorio, porque el etiquetado ambiental, en el momento que se vuelve obligatorio, en ese momento deja de ser un etiquetado ambiental de relevancia para el mundo, porque se vuelve como lo mínimo indispensable y eso no es lo que se quiere un mejor desempeño de productos. Y empezaron a trabajar en cerveza, en productos de limpieza, en vino, en baterías, en pastas de sopa, pastas italianas, y ya vienen en proceso muchos otros. Está en proceso flores, que es un punto importante para nuestros países de Latinoamérica porque exportamos flores, pescados y carne. Todos estos procesos de huella ambiental del producto se están trabajando. ¿Para qué? Para que el producto tenga el etiquetado en donde diga qué impacto tiene a cambio climático, agua y al aire. Y los consumidores en Europa, que están tan sensibilizados por todos los costos que les han generado estos impuestos al carbono, etcétera, están buscando estos productos. Entonces, también en ISO, en la Organización Internacional de Normalización, empezó a haber un movimiento internacional en normas ambientales de todo tipo de etiquetado ambiental, de huella de carbono en producto, de huella de agua, de emisiones de gases de efecto invernadero, de todo. Entonces, este movimiento hizo que pues Latinoamérica despertara y empezara a trabajar en esto. ¿Cuáles son las normas que se involucran en un etiquetado y en declaraciones ambientales? Son todas estas que ven, son etiquetados de diferentes tipos. La
por ejemplo, etiquetado ambiental tipo 2, que es la autodeclaración. Quien quiera lo puede autodeclarar, sin embargo, no sé en Ecuador, pero en mi país, pues si se autodeclara no hay quien lo pare, porque las políticas jurídicas, la constitución legal y todo no permiten esa posibilidad de vigilar en el mercado todo lo que se autodeclara. Entonces, se están buscando más bien etiquetado ambiental tipo 1 y declaraciones ambientales tipo 3, con análisis de ciclo de vida para no impactar en para que no impactemos en otros impactos ambientales, en otros temas ambientales. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un proceso para reducir emisiones al ambiente, que no vaya yo a impactar ahora la huella de agua, por ejemplo, ¿no? Y este análisis de ciclo de vida es súper importante justamente para lograr esa confiabilidad de los productos con mejor desempeño ambiental. En este momento hay un programa regional en América que se llama la Alianza Ambiental de América. Es una Alianza Ambiental de América, este programa regional de etiquetado ambiental y declaraciones ambientales, es para tipo 1, o sea, tipo 1 es la que tiene el producto, el sello en su empaque o en su, pues sí, en su empaque, y ahí va a venir esa ostentación de sello ambiental de América, o la declaración ambiental, que es cuánto es mi impacto al agua, al aire, a los recursos, a todo, a una serie de impactos grandes que tenemos. En este momento, el sello ambiental de América o la Alianza Ambiental de América, a través del sello ambiental, están trabajando en todo lo que es la norma de productos de limpieza, detergentes y productos de limpieza y papel. Esos son los dos primeros productos que van a estar trabajándose para que ostenten ambientales tipo 3, que son aquellas que van a analizar en la cerveza y en el café para toda América. Es un gusto, ahorita solamente tenemos a los países que están trabajando, es Costa Rica, Colombia y México, pero es un gusto saber que Ecuador está ya empezando a pensar en integrarse en esta Alianza Ambiental de América y llevar este programa que tienen ustedes de Punto Verde para llevarlo a ver de qué manera estos productos de Punto Verde pueden también ostentar el sello ambiental de América. Se va a trabajar en un proyecto durante este año y el que entra para llegar a estos temas. Otro de los temas que se está trabajando muy fuerte y que también lo está trabajando Ecuador es la huella de carbono en producto a través de la norma ISO 1467. La huella de carbono en producto no es otra cosa que la suma de las emisiones y remociones de gas efecto invernadero en un sistema de producto, o sea, toda la línea de producción desde el cultivo hasta el desecho, casi casi, basados en esa evaluación de ciclo de vida que les hablaba, pero utilizando una sola categoría de impacto, que es justamente la del cambio climático. Esta huella de carbono en producto se habla mucho que sea de la cuna a la tumba, porque empieza desde el origen de la materia prima hasta el fin de la vida útil del producto. Entonces, tenemos todas estas etapas que se generan emisiones y la suma de todos estos en CO2 equivalente es lo que hace la huella de carbono en producto. La otra que les comentaba es la huella de agua, y esta huella de agua, que es la ISO 1446, y que se trata de evaluar los impactos ambientales, no de saber cuál es el consumo que se tiene de agua, sino de cómo impacta esa cantidad de agua que yo uso, ya sea porque hay una escasez de agua o por la degradación que hacemos. Entonces, esta huella de agua es la cantidad total de impactos ambientales potenciales relacionados con el agua, ya sea producidos directa o indirectamente en los procesos o productos de toda la etapa del ciclo de vida. Esas son las otras etiquetas ambientales que tiene. Y ahora la nueva modalidad que estamos viendo y que seguramente en Ecuador también la tienen, es la economía circular. Y esta economía circular, que es la visión europea para la sostenibilidad. Pero no se ha quedado solamente en Europa, en América Latina también está trabajándose en economía circular. Por ejemplo, Colombia presentó en noviembre de 2018 la Estrategia Nacional de Economía Circular, en donde lo que se trata es de que se reutilice, se repare, se restaure, se remanufacture, se recicle, se recuperen los residuos, todo. México, Brasil, Uruguay y Chile también se han unido para evaluar
cómo está en este momento la economía circular y desarrollar la hoja de ruta para llegar a la economía circular completa. Dejar de pensar en esta cuna a tumba y para llegar a ser de la cuna a la reencarnación, o sea, que todo el desecho se vuelva a utilizar, que se recicle lo más que se pueda sin un impacto en otra impacto ambiental. Y pues esto es lo que yo les quiero decir, perdón que nos retrasamos un poquito, pero pues espero que haya sido de su interés y aquí estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Creo que hay preguntas, vi que había algunas preguntas que estamos teniendo en el chat, entonces creo, no sé si tenemos tiempo para contestar un par de preguntas. Mauro, ¿tú nos dices? Sí, muchas gracias, Verónica. Al contrario. Benito, muchísimas gracias por tu aporte. Muy, muy valioso para todos conocer esa información y desarrollar esas reflexiones sobre nuestro compromiso, tanto a nivel de personas como a nivel de empresas, sobre este problema tan latente y tan importante, ¿no? Gracias, Mauro. Un par de preguntas que tenemos. Claro. La primera pregunta la hace Estefanía y dice que si el monto del impuesto con el que graban algunos países y el tope se decide independientemente en cada país o si está ligado, o vinculado o decidido en el acuerdo. Por ejemplo, No. ¿qué países más desarrollados reduzcan emisiones en mayor medida, permitiendo así a los países en vías de desarrollo producir más? El valor del impuesto y el tope lo decide el país. Eso depende de sus políticas nacionales, de sus contribuciones determinadas que hayan comprometido en el Acuerdo de París. Pero, por supuesto, lo que se trata, los países desarrollados dicen que ya no pueden reducir más. ¿Por qué? Primero que nada, si ustedes pues ya tienen las últimas tecnologías, ya tienen la mejor eficiencia energética, ya tienen energías renovables, o sea, ya toda su producción ha llegado a la reducción total, no total, pero la mayor posible. Entonces, lo que hacen es apoyar a países en vías de desarrollo justamente para que su producción se genere o se realice con una emisión menor. Y esa diferencia, como ellos pagan esa transferencia de tecnología, ellos se quedan con esas reducciones de emisiones y ellos lo aplican a su inventario de emisiones. Y eso hace que reduzcan y no tengan que pagar impuestos. Entonces, es una política que ha servido para ambas cosas, para reducir emisiones y también para el desarrollo de los países que estamos en vías de desarrollo. Okay, muy amable. Jorge Vargas pregunta, bueno, perdón, Víctor Pérez pregunta si dejar de talar bosques puede ser una forma de entrar al mercado de carbón. Claro, porque tú empiezas a hacer un proyecto de reducción de emisiones. En la medida que tú tengas árboles, por supuesto dijimos, hay una reducción de emisiones, ¿no? Porque absorben el CO2. Esa en la noche pues emiten el CO2, pero en menor medida. Entonces, si tú tienes un bosque y no lo talas, lo cuidas, lo puedes generar como un proyecto de emisiones. Y de reducción de emisiones, perdón. Y ese proyecto tú lo registras en un programa en donde quieras tener tu certificado de reducción de emisiones y ese certificado de reducción de emisiones es el que tú puedes vender en los mercados de carbono, justamente. Ok, bueno, finalmente hay una reflexión, pero que tiene un fondo también de cuestionamiento. Dice Andrea, como consumidores también es importante concientizar nuestra responsabilidad en este tema. Cada uno tiene la oportunidad de aportar un grano de arena para contrarrestar esta problemática. Como vimos, desde algo tan común como el proceso de fabricación de cárnicos por industrias ganaderas, muchas veces no se reflexiona del impacto que posee y cómo nosotros como consumidores somos partes de esta demanda. Claro que sí. Qué buena reflexión, Andrea. Muchísimas gracias. Y de verdad que podemos hacer mucho. Por ejemplo, si nosotros, y no es un eslogan que los políticos usan, pero si nosotros buscamos los productos locales, obviamente estamos reduciendo los impactos por el transporte de las mercancías en diferentes medios. Esa es una primera. En segundo, pues los productos orgánicos que no tienen fertilizantes, que tienen nitrógeno, que se convierten en óxido de nitroso y que es una emisión al ambiente,
todos los productos orgánicos, pues también, pero hay que buscar la certificación del producto orgánico, no nada más la leyenda de producto orgánico. Utilizar o buscar ahora el etiquetado ambiental, o mejor dicho, las declaraciones ambientales van a empezar a tener un código QR, ese que pones en el celular y que lees automáticamente cuál es su emisión de carbono, cuál es su degradación al agua, cuál es la toxicidad que tiene a los mantos freáticos. Eso lo vas a poder ver en tu celular. Entonces, busquemos los productos que tengan menor impacto al ambiente, porque de verdad, estamos llegando a un punto sin retorno. Digo, nosotros los que estamos aquí, pues por lo menos ya hemos vivido, pero vienen generaciones atrás que también quieren vivir de la misma forma como estamos viviendo. Vamos a tener personas que quieren lo mismo que nosotros tenemos, que quieren ropa, quieren comida, quieren agua, quieren celulares, quieren televisiones, quieren todo, quieren una vida más confortable, pero pues tenemos que buscar la manera de no acabarnos los recursos. Y el otro día que me preguntaba alguien, ¿cómo dicen que ya nos acabamos el planeta y que ahora necesitaríamos 2 planetas? Pues justamente porque esa gran cantidad de recursos que estamos trayendo a nosotros es lo que está haciendo que estemos acabándonos todos los recursos que tenemos en el planeta. Entonces, pues no me queda, creo que más que decirles muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo, por reflexionar en estos temas y pues para que participemos todos y cada uno de nosotros en, como dices tú, en esa pequeña contribución que podamos hacer, pero que entre muchos se hace grande. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias a ti, Verónica. Y un recordatorio final a todos. Verónica es directora general de FASO Alliance. FASO Alliance es una organización de apoyo en consultoría y capacitación en temas de calidad, de infraestructura de calidad, desarrollo de calidad también en Colombia, y tienen amplia participación en varias redes. Jorge preguntaba también en el chat, Jorge Vargas preguntaba si se va a compartir el material y yo le escribí que vamos a subir a nuestro canal de YouTube la presentación como todos los webinars, pero para cualquier tema puntual nos puedes escribir, Jorge, ahí al mail que lo puse y consultaremos con Verónica si podemos compartir la presentación en electrónico para las personas que participaron. Si Verónica nos das autorización, nos podríamos enviar Claro. a quienes la soliciten por mail. Perfecto. Por supuesto que sí, con Y muchísimo les gusto. invito a que visiten las redes de Fraso Alliance. Están en varias redes como Fraso Alliance y van a encontrar información ahí. Hay Aprovecho, muchos si me permites, aprovecho para invitarlos. Mañana justamente tenemos una plática gratuita a las 3 de la tarde. Obviamente, dentro de la página de Fraso Alliance van a encontrar la forma de registro sobre el análisis de ciclo de vida. Entonces, si a ustedes les interesa todos estos temas, pues son muy bienvenidos también mañana para escuchar esta plática de análisis de ciclo de vida, que también es gratuita, entonces, pues, encantados. Y muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias a Corporación Q por la invitación. Gracias, muy amable por hacer extensiva esa extensión. Y también, como última información, la próxima semana en Corporación Q tenemos un webinar internacional, o es un conversatorio sobre economía circular. Vamos a tener la presencia de 2 expertos europeos, un experto internacional, el doctor Ulrich Karmes-Liedtke, experto en el tema. Va a estar Sonia Valdivia del World Resources Forum, que han apoyado mucho el tema. Va a participar también Jackson Torres, el ingeniero Torres es viceministro del Ministerio de la Producción e Industrias, y va a estar también la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí también, bueno, saldremos un poco más de estos temas. Y frente a la última pregunta que tenía Jorge, se podrá profundizar un poco en lo que viene haciendo el Ecuador en los temas. Se lanzó ya el libro blanco la semana anterior. El SAE está por acreditar ya verificadoras, como comentó Verónica. El Ministerio del Ambiente está evaluando algunos temas. El INE emitió ya una norma para proyectos en industrias enfocados a economía circular. Y bueno, la próxima semana se podrá topar también un poco de esos temas. Quedan también cordialmente invitados y les invitamos a seguirnos en redes. En todas estamos como Corporación Q.
Estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube también. Tenemos un canal a donde subiremos esto. Les invitamos a que se suscriban para estar actualizados. Cada vez usamos menos el mail porque las redes son mucho más fáciles de difundir y de llegar, pero obviamente no llegan a todos si es que no están suscritos. Muchísimas gracias, Verónica, nuevamente Gracias a por ustedes. asistir a esta que es tu casa. Sabes Gracias. que tienes las puertas abiertas acá en Ecuador. Igualmente, muchas Y gracias. Igualmente acá en México los espero a todos. muchas gracias. Estaremos en contacto y a todos muchísimas gracias por su presencia, por su interés en este tema y esperamos contar con ustedes en siguientes eventos.